Los 7 síntomas brutales que solo los elegidos experimentan en su despertar a Spiritual Hub. En un rincón olvidado del mundo, donde las sombras parecen danzar ante la luz de la luna, un grupo de almas buscadoras comienza a experimentar síntomas que desdibujan los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Entre susurros escalofriantes y miradas perdidas, sienten un cosquilleo que recorre su columna vertebral, como si una corriente eléctrica de conocimiento secreto fluyera a través de ellos. Algunos se despiertan en medio de la noche, el corazón latiendo como un tambor de guerra, sintiendo que algo gigantesco se cierne justo fuera de su vista, pero ¿qué es? Un hombre, con ojos como pozos de desesperación, borracho de incertidumbre, siente que desde dentro de él algo quiere salir. Sus manos temblorosas se aferran a las sábanas. No puedo, grita sin voz, atrapado entre el deseo de comprender y el terror de lo desconocido. Cada día se siente más extraño, como si el universo estuviera alineando las estrellas para revelarle verdades que nunca debió descubrir. Su cuerpo, ahora un campo de batalla, responde de maneras que jamás imaginó, mareos fulminantes lo nublan ante cualquier luz, mientras experimenta visiones de rostros y lugares lejanos que no pueden ser descritos con palabras. Así, entre susurros de locura y alivios momentáneos, cada uno de ellos siente que la transición tiene un alto precio. Cada latido en su pecho es como un tambor de advertencia. Un escalofrío recorre la sala cuando una mujer, con lágrimas en los ojos, comparte su experiencia de ser arrastrada a un abismo de dolor y luz. Me llamaron a seguir una voz, la voz del despertar, exclama mientras su mirada se pierde en un horizonte solo visible para ella. Una melodía lejana resuena en sus mentes, mientras la atmósfera se espesa con un aire de misterio que intriga y aterra por igual. Todo esto ocurre en un ciclo interminable de revelaciones desgarradoras y sensaciones de unidad que parecen burlarse de la soledad que antes conocían. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, las noches siguen moviéndose y la angustia crece, estos síntomas, estos sueños oscuros, los atraen hacia un destino incierto. Mientras un rayo de luna entra por la ventana, iluminando sus rostros fatigados, el eco de un murmullo reverberante se filtra en su conciencia, prometiendo respuestas si se atreven a seguirlo. ¿Pero serán capaces de confrontar la verdad que les acecha en cada sombra? El reloj avanza y el misterio se cierne, ¿los elegidos están preparados para lo que viene? El aire se volvió más denso, como si cada respiración pudiera romper el delicado equilibrio que sostenía su grupo. Las sombras parecían cobrar vida, danzando al ritmo de sus corazones agitados. Un nuevo amanecer se avecinaba, pero la noche aún se aferraba a sus almas. Sara, la mujer que había compartido su sentir con el grupo, se encontraba ahora sola en su habitación. El eco de su propia voz, cargada de emoción, reverberaba en su mente. La voz del despertar, repetía, casi en trance. Pero lo que había escuchado la había llevado a un camino peligroso, uno del que sentía que ya no había vuelta atrás. Sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida en la ventana, notó algo inesperado, una luz entre las sombras. Parpadeó, segura de que su mente le jugaba una broma. Pero no, ahí estaba, una chispa brillante, como un faro en medio de la oscuridad. Le llamó, le tentó, y sin pensarlo, comenzó a avanzar. Cada paso que daba, el aire cambiaba, lo que antes era opresivo, ahora se sentía casi ligero, como si la luz la estuviera guiando a un lugar íntimo que necesitaba descubrir. Mientras tanto, en el otro extremo de la casa,
Javier, el hombre atormentado por sus visiones, luchaba con su propia realidad. Con sus manos temblando, intentó recordar las imágenes que le asaltaban. Entremezcladas con la confusión, podían verse destellos de un pasado olvidado y un futuro incierto. Su mente había estado abarrotada de pensamientos, pero había uno que se repetía, el ritual. Al igual que un rayo de sol atravesando una tormenta, esa idea se aferraba a él con una fuerza inusitada. Los ecos de la voz de Sara resonaban en su cabeza. Todo tiene un precio, se decía a sí mismo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para obtener respuestas? El sudor resbalaba por su sien cuando entendió que el ritual podría ser exactamente lo que necesitaba, la clave que abriría la puerta hacia su transformación. Esa noche, todos ellos sentían un llamado. La conexión entre ellos se había tornado palpable, como si pulsaran al unísono, sincronizados en su angustia, pero también en su anhelo de descubrir la verdad. A medida que las horas avanzaban, la urgencia se intensificaba. Cada uno, aunque en soledad, se acercaba a la idea de reunirse en el oscuro bosque que bordeaba el pueblo, un lugar cargado de secretos y ecos antiguos, con la luna como su única testigo. Sara y Javier, junto a otros miembros del grupo, comenzaron su viaje hacia el bosque, sin saber qué sombras aún más osadas los esperaban. Sus pasos resonaban en la oscuridad, como un lamento colectivo, mientras avanzaban hacia lo desconocido. Sin embargo, en el fondo de sus corazones palpitaba una inquietante verdad: algunos de ellos no regresarían. Un susurro en el viento prometía la revelación, pero también la traición. ¿Serían capaces de enfrentar lo que hallaran en aquel lugar donde las sombras eran más densas? Cuando llegaron al claro, la luna brillaba como un ojo observador, y lo que encontraron dentro de ellos y alrededor desafiaría todo lo que habían conocido. El ritual estaba a punto de comenzar, pero una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cuáles serían las consecuencias de despertar algo que había permanecido dormido por tanto tiempo? Las ligeras ráfagas de viento parecían reírse de sus temores, recordándoles que la verdad nunca llega sin un precio. ¿Estaban preparados para pagar el suyo? El claro era un escenario de oportunidades y peligros. La luna bañaba el entorno con su luz plateada, creando un contraste entre la claridad y la oscuridad que se encontraba en el corazón de cada uno de ellos. El grupo se miraba con ojos que reflejaban tanto confianza como duda. Era el momento de enfrentar lo desconocido, de adentrarse en la esencia misma del ritual que, según la leyenda, podría cambiar sus vidas para siempre. «¿Están listos?», murmuró Carlos, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Su pregunta quedó colgando en el aire, sin respuesta, mientras todos intentaban adivinar qué significaba realmente estar listos para aquel camino. Sara, que sentía como la chispa de la luz aún la guiaba, levantó la mano en un gesto de decisión. «Debemos hacerlo. Hay algo aquí que necesitamos descubrir», afirmó, aunque su voz temblaba. Cada palabra parecía resonar con el eco de sus propios miedos, pero también con la determinación de superar lo que podrían encontrar en la oscuridad. Javier, aferrándose a esa sensación de urgencia que lo había mantenido despierto noches enteras, dio un paso al frente. «No podemos volver atrás. Si hay una verdad que enfrentar, la haremos juntos», dijo, con una ferocidad inesperada en su voz. En ese mismo instante, sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral, un presagio de lo que podrían encontrar más adelante. Con asombro, el grupo se fue formando en círculo, una cadena de manos entrelazadas lanzando sus propios miedos hacia el centro. Era como si la luna, su única alianza en la noche, estuviera escuchando y llenando el espacio con una energía palpable. Las respiraciones se hicieron más profundas, y cada pecho se alzó y bajó como si compartieran una vida común. El tiempo se estiró y la ansiedad empezó a crecer. Sara, llevada por un impulso irracional, cerró los ojos y alzó la cabeza hacia el cielo. «Escuchemos la voz del despertar», pidió en un susurro, igual que un mantra.
Lo que ella no sabía era que ese momento despertaría no solo la luz dentro de ellos, sino también las sombras que habían permanecido ocultas por años. De repente, una ráfaga de viento los rodeó, como si quisiera cobrar vida propia. El sonido de hojas susurrantes se mezcló con lo que parecía un murmullo distante. Una risa inquietante resonó, viniendo de un rincón oscuro del bosque que nadie se atrevía a mirar. El eco de aquella risa pareció introducir en ellos un sentimiento de peligro palpable. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, con un tono de voz apenas audible, los ojos desorbitados. Su rostro mostraba un terror que hacía eco en todos los rostros alrededor. La certeza de que no estaban solos se coló en el ambiente. Las sombras que danzaban no eran solo ilusiones, parecían tener vida, un carácter propio que hacía crecer el terror en sus corazones. Debemos seguir, insistió Javier, su voz firme ahora. Tomando la delantera, guiado por un impulso que no entendía del todo, comenzó a avanzar hacia el eco de la risa. Detrás de él, el grupo lo siguió, alimentando su valor a través de la conexión que habían forjado. Mientras atravesaban el claro con pasos nerviosos, las sombras se agruparon a su alrededor, bailando en un espectáculo terrorífico. Eran figuras alargadas y distorsionadas que parecían indistintas, pero en el fondo había algo familiar. Eran recuerdos que se mostraban a través de formas retorcidas, despertando una oscuridad profunda en el alma de cada uno. Esas sombras son nuestras, no nos dejarán ir, gritó una voz entre el grupo, rompiendo la inercia del silencio tenso. Pero antes de que pudieran formular un plano o asegurarse de cómo avanzar, una explosión de luz blanca iluminó el bosque. La entrada al ritual había sido abierta, y al mismo tiempo, la voz de Sara resonó en la mente de todos. Estamos a punto de descubrirlo todo. Las sombras comenzaron a acercarse con más ímpetu, locas por reclamar lo que en el fondo les pertenecía. El grupo estaba atrapado entre la luz y la oscuridad, y la pregunta que aterrorizaba a todos ahora retumbaba con fuerza: ¿serían capaces de enfrentar no solo lo que estaba afuera, sino lo que llevaban dentro? Con una mezcla de pánico y esperanza, se dieron cuenta de que su destino se estaba sellando. La luz había despertado no solo el deseo de verdad, sino también algo mucho más oscuro que todos ellos habían ignorado hasta ese momento. ¿Qué los aguardaba en este oscuro camino de autodescubrimiento, y a qué precio? La luz blanca estalló en el aire con la intensidad de 1000 relámpagos, arrojando a las sombras hacia un rincón más oscuro. El grupo, paralizado, sintió como una energía desconocida recorría sus cuerpos. Era como si la luna misma hubiera destinado ese momento para liberarlos de sus cadenas invisibles, pero a un alto costo. «Avancemos», gritó Javier, mientras su voz resonaba con una autoridad renovada. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, envolviendo sus miedos en la determinación de descubrir lo que estaba al otro lado de esa luz. Fue como si el resto del mundo se desvaneciera, solo existían él, la luz y el eco de las sombras gimiendo a lo lejos. Sara lo siguió, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Aunque sabía que su destino estaba escondido entre los secretos del claro, una parte de ella dudaba. ¿Qué pasará si lo que encontramos aquí no es lo que esperamos?, pensó, pero no se atrevió a retroceder. Las sombras ya estaban sobre ellos, girando, susurrando secretos olvidados y miedos a flor de piel. Al atravesar el umbral de luz, una figura emergió de la oscuridad enfrente de ellos. Era una mujer anciana, su cabello tan blanco como la luna misma y su mirada tan profunda como un abismo. «Bienvenidos», dijo con voz suave y resonante, como si cada palabra llevara el peso de una vida entera. «He estado esperando este momento». «¿Quién eres?», preguntó Carla, el temor y la curiosidad entrelazándose en su voz. La mujer sonrió levemente, con un gesto que iluminó su rostro en un brillo sobrenatural. «Soy la guardiana de los secretos», respondió. Aquellos que se atrevan a buscar la verdad deben estar dispuestos a enfrentar no solo lo que hay afuera, sino también lo que llevan dentro. Sus ojos brillaron con un destello misterioso, capturando las emociones entrelazadas del grupo.
Justo entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, proveniente de la dirección en que habían estado las sombras. La señora hizo una pausa, su rostro ahora cargado de gravedad. El camino que han elegido no es un juego. Lo que temen será desatado, no pueden huir de sus propios demonios. ¿Qué demonios?, exclamó Sara, sintiendo que el nudo en su garganta crecía. Nosotros estamos listos para enfrentarlo, ¿verdad? No hay vuelta atrás ahora. Con cada palabra, la figura anciana asintió lentamente. El ritual revelará las 7 verdades que cada uno debe descubrir. Sin embargo, cada verdad vendrá con un precio. Estén preparados para perder lo que más aman. El grupo se miró entre ellos, el miedo y la determinación en sus ojos. Eran amigos, pero ahora se sentían como desconocidos ante la magnitud de sus propios secretos. Las sombras, ahora visibles como recuerdos distorsionados de su pasado, comenzaron a emerger de la oscuridad a sus espaldas. Las caras que reconocían, sus fallos, sus arrepentimientos, y el dolor oculto que habían tratado de enterrar durante tanto tiempo. «Ya no puedo», gritó Carla, su voz quebrándose, atrapada entre el deseo de seguir adelante y el terror de lo que estaba por venir. Pero la anciana sonrió de nuevo, con compasión en sus ojos. Solo hay un camino hacia la libertad, y es a través de la verdad. ¿Están dispuestos a aceptarlo? La tormenta de emociones estaba a punto de estallar. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, como el dulce momento previo a la explosión. Una sombra se deslizó más cerca, y en ese instante, el grupo comprendió que el verdadero desafío no era solo la oscuridad que hacía eco de sus miedos, sino el valor que necesitaban para buscar la luz de las verdades escondidas. Cuando la anciana levantó una mano, un giro cósmico pareció arrastrar todo hacia el centro. Las sombras se dividieron, revelando un camino hacia lo desconocido. Den un paso adelante, insistió, mientras el silencio se hacía opresivo, los corazones del grupo latían al unísono. ¿Podrían realmente enfrentarse a sus verdades más oscuras? La línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba, y la pregunta que marcaría su destino resonó en el aire: ¿están dispuestos a descubrirlo? ¿Qué hay más allá de su propio miedo? Con cada mirada, cada respiración, sabían que algo inesperado estaba por desatarse. Donde una vez hubo dudas, ahora había una resolución cuestionable. Al final, cada uno daría su paso, pero el camino no sería fácil. El grupo avanzó, un paso titubeante tras otro, atravesando la delgada línea entre la luz y la oscuridad. Mientras sus pies tocaban el suelo del nuevo mundo, una vibración surcó el aire, era como si la naturaleza misma respirara con ellos. Sin embargo, el sentimiento de liberación fue efímero, reemplazado rápidamente por una opresiva conciencia de lo que estaban a punto de enfrentar. La anciana gesticuló con las manos, haciendo que los ecos de las sombras se entrelazaran y danzaran como hojas arrastradas por el viento. El primer síntoma, el primer secreto de su realidad, se revelará pronto, anunció, su voz resonando con autoridad. No subestimen lo que pueden encontrar. Sara miró a sus amigos. ¿Qué tipo de verdades descubrirían? La incertidumbre les envolvió, desgarrando el velo de seguridad que habían intentado mantener. Javier, decidido, fue el primero en responder. Estamos listos para lo que venga. No podemos volver atrás. La anciana asintió, y con un chisporroteo en el aire, un rayo de luz emergió del suelo, dibujando un círculo en el que todos se encontraron atrapados. Al instante sintieron que algo dentro de ellos comenzaba a despertarse, un vacío que reclamaba ser llenado. De repente, una sensación punzante recorrió a cada uno, un recuerdo enterrado que comenzó a resurgir. Carla se llevó una mano a la cabeza, sintiendo que la memoria comenzaba a filtrarse como arena a través de sus dedos. Las risas de su infancia, los momentos felices, y, sobre todo, un rostro que no había visto en años. Era su hermano, aquel que había perdido en circunstancias trágicas. No. No puede ser.
gritó, mientras las sombras de su pasado se agolpaban a su alrededor, burbujeando con risas burlonas. La figura de su hermano, etérea y distante, apareció entre ellos. Siempre has corrido del dolor, Carla. Pero no puedes esconderte de la verdad, le dijo con voz suave, mientras su figura empezaba a desvanecerse. Sáquenme de aquí, suplicó Carla, mientras los demás la miraban con expresión de terror. Pero a su lado, Javier argumentó, esto es parte del ritual. Tienes que enfrentarlo, Carla. Tienes que confrontarlo para liberarte. Aguanta, empezó a decir Sara, pero su voz se desvaneció. Ella misma sintió un leve tirón en su pecho. Un susurro recorrió su mente, imágenes de la difícil relación con su madre, los secretos que había jurado guardar. ¿Acaso estaba a punto de descubrir que nunca fue suficiente a los ojos de su madre? Un grito se desgarró en sus labios. No, esto no es real. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que sí lo era. Las sombras se acercaron más, fusionándose con sus inseguridades. La anciana observaba, impasible. Ninguno de ustedes podrá escapar de sus verdades. Cada paso les acercará más a su esencia, a la luz que se oculta tras su oscuridad. Las sombras comenzaron a formarse en figuras conocidas, cada una representando un aspecto doloroso del pasado de cada uno. Javier enfrentó la mirada vacía de un antiguo amor, que lo miraba como si le reclamara una vida no vivida. Debemos enfrentarlos, dijo de nuevo. El miedo es solo un eco de lo que hemos ignorado. Y justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un rayo de luz surgió del círculo, iluminando el lugar. Aquí es donde muchos caen, pero ustedes deben mantenerse firmes, advirtió la anciana. Aquello era solo el comienzo. Los 7 síntomas de su despertar espiritual estaban a punto de desatarse. Sara, en un alarde de valor, preguntó, ¿y si no estamos listos? ¿Qué pasa si no podemos enfrentar lo que hay dentro? La respuesta de la anciana fue sutil, casi un susurro. Entonces el mismo miedo será su prisión, y las sombras consumirán su luz. Pero, si eligen la verdad, la libertad será suya. El aire se llenó de un intenso descenso, y el primer síntoma empezó a surgir de las profundidades de cada uno. El silencio se rompió tras una explosión de gritos y risas que resonaron, creando un eco aterrador. Apenas podía distinguir dónde comenzaban las sombras y dónde terminaba su propia humanidad. Todo estaba a punto de cambiar, y el peligro de conocer la verdad se cernía sobre ellos como una tormenta. Serían capaces de resistir, o el miedo los engancharía en su espiral de sombras. Las verdades habían comenzado a florecer y la promesa de confrontar su destino estaba apenas en su inicio. La luz que emanaba del círculo desdibujaba las sombras y revelaba el verdadero rostro del miedo de cada uno, como si el tiempo se detuviera. Carla seguía gritando, arrastrándose hacia atrás con una desesperación palpable. Los ecos de su hermano se mezclaban con el aire, entrelazándose con recuerdos que nunca quiso revivir. Su angustia era contagiosa, y pronto todos comenzaban a perder el control. Carla, cálmate. Mira solo hacia adelante, gritaron Javier y Sara casi al unísono, tratando de romper el velo de la confusión. Pero sus palabras se perdieron entre el murmullo creciente que emanaba de las sombras. Aquella experiencia, aunque aterradora, se tornaba casi mágica. Era como si el tiempo y el espacio se retorcieran a su alrededor, atrapados en un laberinto de sus propios fantasmas. Los gritos de Carla resonaban en sus oídos. ¿Por qué no puedes dejarme en paz?, suplicaba con lágrimas en los ojos. La figura de su hermano, tan tenue como el vapor, soplaba en el viento. Ambos eran prisioneros de sus pasados, y la lucha entre la verdad y el miedo apenas comenzaba. Mira su luz, exclamó Javier repentinamente, señalando al círculo brilloso que desbordaba energía. Ahí está la salida. No podemos quedarnos atrapados aquí. Al principio, su voz parecía tener un efecto calmante, pero luego el miedo regresaba en forma de risa burlona.
¿no sabes que no puedes volver atrás? La verdad duele, y cada vez que intentes escapar, más profundo caerás. Resonó una sombra, la figura de Javier traicionando su confianza. Sara, sintiendo un frío recorrer su cuerpo, se dio cuenta de que sus propios secretos estaban a punto de ser revelados. Debo mantenerme fuerte, pensó, mientras luchaba contra el creciente nudo en su garganta. Sin embargo, en ese instante, fue invadida por una visión, su madre. La expresión fría de desaprobación y la decepción asomando en su mirada como cuchillos. Te das cuenta de que nunca será suficiente, resonó en el aire. No. Soy suficiente, gritó Sara, buscando aferrarse a su propia claridad. No dejaré que mi pasado me consuma. La audacia en su voz sorprendió incluso a la anciana, quien la miraba con ojos intensos pero comprensivos. La fe es más poderosa que el miedo. Utiliza esa verdad, murmuró. Mientras tanto, un eco de risas burlonas se levantó desde el círculo, volviendo a sumergirlos en la vorágine. Era como si cada una de sus inseguridades se tornara palpable, jugando con sus mentes y corazones. Si alguien caía, todos caían, eso lo sabían. Concentrémonos en el círculo, bramó Javier, pero sus palabras se perdían entre la maraña de sombras que emergían a su alrededor. Era un tirón constante, como si los mismos recuerdos fueran manos frías que intentaban atraparlos. El terror se convertía en un frenesí, cada uno absorbido por sus propias luchas internas. De repente, Carla sintió que el calor de la luz la envolvía, más intenso que cualquier recuerdo. No tengo que temer, puedo abrazar mi verdad, respiró hondo, dejando que aquel instante de revelación penetre sus huesos. Justo cuando la luz parecía disolverse, las sombras intentaron reafirmar su control. Las figuras se acercaron más, sus rostros descompuestos, burlones. Pero en un instante de valentía compartida, el grupo unió sus manos, creando una esfera de energía que resonó y vibró en armonía. No más, gritaron juntos, desafiando a sus sombras. El aire se llenó de un brillo cerúleo, y en ese momento, parecía que las sombras se desvanecían a su alrededor. Sin embargo, mientras el estado de tensión y magia se calmaba, la sonrisa de la anciana se tornó impasible. Esto es solo el primer síntoma. Lo peor está por venir, dijo con una calma inquietante. ¿Cómo?, preguntaron todos en un susurro, sintiendo el peso del miedo tomando forma nuevamente. La inquietud invadió el ambiente, no había salida clara de donde estaban. Prepárense, los siguientes síntomas serán revelaciones brutales que pondrán a prueba no solo sus corazones, sino también sus espíritus, aseguró la anciana, mientras. Una sombra oscura se alzaba detrás de ella, amenazante, aquel peligro palpable agitó la atmósfera, sabían que lo peor apenas comenzaba. Una pregunta se deslizó en sus pensamientos, ¿podrían resistir la tormenta de verdades que se avecinaba? La oscuridad comenzó a cerrarse sobre ellos de una forma más intensa, como si la sombra se titilara ansiosa por engullir la luz que habían creado. El círculo que anhelaban como refugio vibraba con una energía inquietante, mientras las palabras de la anciana resonaban como un eco en sus mentes. Revelaciones brutales, susurró Javier, temblando. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de nosotros debe enfrentar sus verdades más profundas, aquellas que hemos intentado esconder bajo la superficie, explicó la anciana, su voz suave pero cargada de gravedad. Estén preparados. No se trata solo de lo que temen, sino de lo que son realmente. Un silencio helado siguió a sus palabras. Carla, aún asombrada por el poder de la luz, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿y si no queremos recordar?, cuestionó, su voz temblorosa. ¿Y si la verdad es demasiado dolorosa? Ese es precisamente el punto, afirmó la anciana, levantando una mano. En ese instante, las sombras a su alrededor comenzaron a revolverse, como serpientes inquietas. No pueden huir de lo que son. Eso solo los hará más vulnerables. Recuerden, lo que crean resistir no será más que su propia perdición.
Las palabras la envolvieron, y cada uno de ellos sintió una punzada de miedo surcando sus corazones como dardos helados. Sara cerró los ojos y trató de concentrarse, sabiendo que no podía permitir que la desesperación la invadiera. Debemos enfrentar esto juntos, dijo con determinación. Si compartimos nuestra verdad, tal vez podamos superarlo. La idea resonó, y el grupo se aferró a eso como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. Sin embargo, las sombras ya habían comenzado a manifestarse. Una risa burlona hizo eco en el aire, pero esta vez no era solo un eco lejano, las sombras habían cobrado vida propia. Se dirigieron directamente hacia ellos, sus rostros distorsionados como caricaturas de sus peores temores. «No me dejas en paz», gritó Carla, mientras una sombra que representaba a su hermano se acercaba. «No quiero ver esto». Su voz se quebraba, resonando en sus propios temores. «Finge que no existo, y te consumirás», replicó la sombra, burlona. La ambigüedad de aquel ser la desarmó, y Carla sintió el sudor frío recorrer su frente. Por otro lado, desde algún rincón, surgió la figura familiar de la madre de Sara, sus ojos de acero profundamente incrustados en su memoria. «Siempre has buscado mi aprobación, y nunca será suficiente», decía, encerrando a Sara en un bucle de inseguridades. «Basta». «No. No soy tu sombra», gritó Sara, su voz alzándose con fuerza. En ese instante, recordó sus triunfos, esas pequeñas victorias que había logrado a pesar del desánimo. «Sí, eres suficiente», gritó Javier, sosteniendo a Carla firme. «Entendemos. Todos tenemos algo que enfrentar. Esto es solo un reflejo de lo que hemos permitido que nos defina». Las sombras, aparentemente alimentadas por sus debilidades individuales, comenzaron a inquietarse. Como un monstruo acechando en la noche, se agrandaban y disminuían en un ciclo interminable. La anciana miró hacia el círculo de luz que habían formado. Algunas verdades son más destructivas que otros, ahora, deben decidir si están listos para enfrentarlas. La luz puede disolver la oscuridad, pero solo lo lograrán si se apoyan en su fe mutua. El grupo se miró entre sí, corazones latiendo al unísono. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar si la verdad que necesitaban enfrentar era más intensa de lo que imaginaban? ¿Y si descubrir esos secretos significaba inconscientemente liberarse de todo lo que habían conocido? «Hagámoslo», gritaron al unísono, uníos en su resolución. Un brillo repentino destelló en el círculo, como un latido ardiente, con determinación. El tiempo se detuvo, y sintieron que el poder los absorbía. Las sombras se agitaron con fuerza, y la anciana, con una chispa de orgullo en sus ojos, fundió su contacto. Lo que venga será brutal, pero la resolución será su mayor revelación. Estén preparados. Esa última advertencia vibró en el aire, y todos supieron que el verdadero desafío estaba por comenzar. Una nueva sombra aparecía, distinta de las demás, más oscura, más poderosa. Esta representaba lo que cada uno había ocultado, sus miedos más profundos y sus secretos más reprimidos. ¿Realmente podrían enfrentarse a lo que no estaban dispuestos a aceptar? La danza entre luz y sombra se intensificaba, y la única pregunta que permanecía era, ¿quién caería primero? El aire se tornó pesado, como si el mismo aliento de la noche aguardara la respuesta de los jóvenes. Las sombras comenzaron a tomar forma, un collage de rostros que resonaban en cada rincón de la memoria colectiva del grupo. Rugidos distantes y susurros venenosos pululaban a su alrededor, sus sonidos competían entre sí en busca de su atención. «¿Qué es eso?», murmuró Javier, mientras una sombra espesa se alzaba ante ellos con un rostro que parecía desgarrarse en 1000 pedazos. Era un reflexivo retrato de él mismo, mirándose a través de lágrimas de dolor y arrepentimiento. «No quiero verlo». Pero el eco de su propio grito regresó como un boomerang, lanzándolo hacia una vorágine de recuerdos reprimidos. En ese instante, comprendió que no podía escapar de su historia. Los días en que falló,
las promesas no cumplidas, el momento en que dejó de luchar por sus sueños. La sombra le habló, su voz un susurro que cortaba la piel. Eras el elegido, y aún así elegiste la comodidad. ¿Dónde está tu valentía? Cállate, gritó Javier, su corazón martillando con furia y miedo. Debemos luchar, le dijo Sara, tomando su mano, no podemos dejar que esto nos consuma. Tú eres más que tus errores. A su lado, la sombra de la madre de Carla emergió, sonriendo como un espectro de aprobación. Siempre fuiste mi decepción. Nunca podrías llenar este vacío. Carla se encorvó, como si un peso invisible estuviera aplastando su pecho. Pero, cuando miró a sus amigos, algo en su interior se encendió. No soy tu sombra. He luchado por ser quien soy, se gritó a sí misma. Cuando las palabras salieron, las sombras se estremecieron, sus cuerpos temblando con cada afirmación de verdad. El grupo se dio cuenta de que las sombras se alimentaban de sus inseguridades, que cada desdén, cada reproche, era un incesante festín para estas criaturas. Era una lucha entre su propia fe y la distorsionada imagen de su pasado. Confíen el uno en el otro, instó la anciana, levantando sus brazos, atrayendo luz desde el centro del círculo. El amor es la única herramienta que puede desmantelar esta oscuridad. Úsenla. El grupo, dándose valor, dio un paso hacia adelante. Las manos se entrelazaron y una corriente de energía los unió. Una luz más brillante, una energía de esperanza ardió en sus corazones. Juntos somos fuertes, aclamó Javier, como si sus palabras fuesen un hechizo antiguo que pudiera romper el hechizo que los ataba. Las sombras se retorcieron, como un mar agitado por una tormenta repentina. El universo pareció tomar conciencia de su unión y el suelo vibró bajo sus pies. Sus pensamientos comenzaron a fluir como un río desbordado, recuerdos de amor, de superación, de sueños compartidos. La sombra que una vez representó a Javier se encogió, fragmentándose en innumerables piezas, cada una de ellas brillando como pequeñas estrellas en una noche despejada. Lo logramos, exclamó Carla, justo cuando la negrura a su alrededor comenzaba a despejarse, pero en el fondo, una nueva sombra emergía, aún más densa. Era una forma sin rostro, difusa, pero era evidente que era más grande, más poderosa que las anteriores. En su presencia, el aire temblaba, saturado de una intensidad palpable. No es suficiente, resonaba una voz a través de la neblina, profunda y temblorosa. No han tocado el fondo. La revelación más brutal está aún por venir. El grupo se miró entre sí, perplejo y asustado, sintiendo que la batalla aún no había terminado. ¿Serían capaces de afrontar su verdad más oculta? ¿O caerían de nuevo en la desesperación que creían haber dejado atrás? La oscuridad se reía, esperando su próximo movimiento. Así, en un instante lleno de incertidumbre, se dieron cuenta de que el verdadero desafío no solo era aceptar su pasado, sino enfrentarse a su futuro. La última sombra se acercó, y con un súbito giro, avasalló el círculo de luz, apagando su brillo en un instante. ¿Iban a dejar que su final fuera un eco de su mayor miedo? El grupo quedó sumido en una oscuridad tan densa que se hacía palpable. La última sombra, ahora en el centro de su tormenta, parecía devorar la luz que habían reunido, como un monstruo acechante, dispuesto a aplastarlos. El silencio era ensordecedor, cortado solo por el palpitar acelerado de sus corazones. El rostro de Javier se tornó pálido, su mirada, una mezcla de miedo y determinación. No, no podemos dejar que esto gane, dijo en voz baja, pero su tono firme resonó como un eco entre los demás. Carla, al lado de él, se debatía entre la desesperación y la esperanza. Sentía el nudo en su garganta, el miedo inyectándose en su sangre. Sara, bien aferrada a la energía de sus amigos, respiró hondo. Cuando nos miramos a los ojos, recordamos quiénes somos. El dolor no puede rompernos, no si nos mantenemos unidos. Cada palabra era un escalofrío de valentía que se insertaba en sus mentes, como un pequeño grano de luz que competía con la negrura.
pero la sombra no se detuvo. Avanzó, su presencia palpable abría un abismo a sus pies. ¿De verdad creen que son fuertes? Son solo el reflejo de sus fallos. La voz resonaba en sus mentes, penetrando en lo profundo, desnudando sus más oscuros temores. ¿Valientes? No, son solamente sombras de lo que pudieron ser. La angustia paralizó a Javier. ¿Y si tienes razón?, preguntó, sintiendo cómo las dudas comenzaban a erguirse en él como serpientes enroscadas. La sombra, saboreando su inseguridad, sonrió con un aire burlón. Lo sabrás cuando mi luz se apague por completo. No podemos rendirnos. Lucha, gritó Carla, pero su voz se ahogaba entre las tinieblas. Las luces que habían creado empezaron a parpadear, cada destello como un intento débil de resistir la presión. Ellos eran el espectáculo, pero la sombra, el titiritero, fue en ese momento que una mirada de entendimiento cruzó entre Javier y Sara, como si en ese cruce de miradas se sellara un pacto. Recordemos. Cada uno de nosotros tiene una historia, dijo Javier, conectando la voz con el aliento de su pasado. Sara asintió lentamente, y por un momento, las sombras en sus corazones retrocedieron. ¿Qué hemos vivido juntos?, seguía Javier, replanteando utilidades. Las risas, el amor, las promesas, las luchas, todo ha valido la pena. Las palabras empezaron a llenar el aire, como un mantra que brotaba de sus almas, y así cada uno comenzó a compartir sus historias a la par. La sombra dio un paso atrás, tambaleándose ante la fuerza que empezaba a acumularse de sus confesiones. Carla soltó un grito que rompió el silencio: no soy un error, soy mi propio milagro. Mis historias me definan. La oscuridad reaccionó violentamente, emitiendo un rugido que resonó en todo el espacio. Pero el grupo siguió, uno tras otro, apoyándose, reafirmando su existencia con cada relato, cada recuerdo que le daba poder al momento. La sombra comenzaba a fragmentarse, pero había un nuevo desafío, una tentación que acechaba en sus corazones. ¿Qué sucede cuando termine la oscuridad?, murmuró Sara, asomándose al abismo que se estaba formando a su alrededor. La pregunta se deslizó entre ellos, como un veneno que comenzaba a esparcirse nuevamente. ¿Y si en verdad lo que viene es aún más terrorífico?, contestó Javier, con la voz temblando. La sombra se fue, pero lo nuevo que se gestaba en la oscuridad era algo que aún no comprendían. En su anhelo por deshacerse del miedo, ¿habían recorrido un camino hacia una nueva pesadilla? La tensión se palpable, como un hilo delgado, colgando de sus emociones desbordadas, y ellos permanecían en un limbo entre lo conocido y lo desconocido, mientras el eco de sus voces se desvanecía. Una risa oscura, profunda y penetrante resonó, acariciando el aire. ¿Listos para el verdadero despertar? La pregunta reverberó, sacudiéndolos a todos, mientras el horizonte empezaba a moverse, presentando lo que parecía una nueva sombra, aún más abrumadora que la anterior. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que venía? ¿O sería este el final del viaje hacia su salvación? Ellos lo sabrían pronto. La noche se tornó un espejo de tormenta y revelación. El grupo, aún aturdido por los ecos de sus propios miedos, sintió el aire vibrar a su alrededor. ¿Estaban listos para enfrentar el despertar definitivo? Una sombra aún más oscura comenzaba a manifestarse entre ellos, como un eco de sus temores más profundos. ¿Qué sucede ahora?, murmuró Carla, sintiendo una opresión en su pecho. La anciana sonrió, y aunque su rostro reflejaba sabiduría, sus ojos revelaban el peso de lo que estaba por venir. El verdadero despertar implica aceptar todo lo que son, incluso lo que han tratado de ocultar, explicó con voz resonante. Prepárense, pues lo que viene va a poner a prueba todo lo que creen. La sombra avanzó, fusionándose en un torbellino de formas. Se empezó a escuchar una risa burlona, achicharrante, que parecía burlarse de la fragilidad del grupo. Los jóvenes se apretaron las manos, y una chispa de determinación fue encendiéndose lentamente en sus corazones.
No somos solo sombras, gritó Javier, su voz resonando en el aire. Pero la sombra replicó con un eco burlón. ¿De verdad lo creen? ¿Quiénes son sin sus secretos, sin sus mentiras? La voz les exigía autenticidad, y cada uno, en el fondo de su ser, sabía que lo que se desataba en ese espacio era el último eslabón de su liberación. Así, Sara, con un nudo en la garganta, respiró hondo y dio un paso al frente. Yo soy mis decisiones. Soy la lucha por ser suficiente, por ser vista, por ser escuchada. Y no voy a dejar que el miedo me defina. Las sombras titubearon, momentáneamente distraídas por el gesto de valentía. Javier tomó aliento y continuó. Yo he fallado. He abandonado sueños y promesas, pero eso no me hace débil. Me hace humano. Y aprenderé de mis errores. Cada palabra se alzó como un grito de guerra, y las sombras retorciéndose a su alrededor empezaron a fragmentarse, como si no pudieran soportar la luz de sus verdades. A su lado, Carla sintió que el coraje regresaba, corriendo por sus venas. Mis tragedias no son mis cadenas. Son mi fuerza. No volveré a ser una prisionera de mi pasado. La anciana observaba, con mirada fija y sabia, el resultado de sus desahogos. Con cada confesión, una brecha se abría en la oscuridad que las sombras habían creado. Unámonos, instó Javier, el espíritu de lucha inyectando valor en todos. Nuestra verdad es más fuerte si la compartimos. No son solo nuestras historias, son relatos de vida que nos han moldeado. Así que, hablemos juntos. Codo con codo, cada uno comenzó a compartir sus verdades, las historias de dolor y superación. Las luces de sus palabras resonaron en el aire, tejieron un manto de brillo en medio de la oscuridad. Así fue como, al unísono, con voz entrecortada pero firme, declararon lo que sentían. Las sombras de miedo comenzaron a desvanecerse a medida que la luz de sus verdades resonaba sobre ellas. La anciana sonrió con satisfacción, y el grupo comenzó a comprender que el verdadero poder residía en su conexión. Finalmente, la sombra más densa cedió, corriendo hacia el vacío, como si fuera incapaz de soportar el peso de la luz que estaban creando juntos. Lo hemos logrado, gritó Carla, sintiendo que su corazón por fin podría liberarse de la ansiedad, pero en el último suspiro de la victoria, se escuchó un eco distante. La voz de la sombra retumbó y se hizo presente. ¿Acaso piensan que esto es el final? La lucha solo comienza, sin embargo, la esperanza iluminó sus rostros. Con cada lágrima derramada, con cada risa mutua, se dieron cuenta de que ya no eran los mismos. Con la fuerza del grupo a su alrededor, se sentían felices, valientes y renovados. La anciana levantó su mano una vez más, y en el viento, unas palabras flotaban: el camino del despertar espiritual es arduo, pero nunca estarán solos. Llevan consigo la luz que han creado juntos. Prometan que siempre se apoyarán. Con el corazón latiendo de esperanza, los jóvenes inspiraron profundo. Prometemos. La luna brillaba intensamente, como si celebrara su transformación. El bosque, que había sido testigo de su miedo, ahora atestiguaba su valentía. Así, el grupo dio la vuelta y comenzó su camino de regreso, sabiendo que su viaje apenas comenzaba, pero con la certeza de que sus lazos nunca se romperían. Lo que anhelaban descubrir ahora estaba a la vista. Eran elegidos, y aunque el despertar espiritual traía desafíos, ellos estaban listos para afrontarlos. Juntos, nunca olvidarían que, al final, la verdad era la llave de su libertad. Si has llegado hasta aquí, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas que transformarán tu vida. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir esta comunidad, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Nos encanta saber de ti y compartir nuestras experiencias. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos,
podemos seguir iluminando el camino. Hazlo ahora.